O sea, esto ya se sabía desde hace mucho tiempo, solamente que no estaba en estudio todavía de lo que era la ciencia. Fíjense que gracias a todo lo que se ha investigado ahora, se ha logrado saber que millones de neuronas del plexo mientérico se estima que tenemos la misma cantidad que la médula espinal. Entonces, imagínense, el plexo mientérico es un plexo que nosotros del sistema nervioso que lo tenemos en los intestinos, que gobierna todas las acciones de lo que es el intestino. Es un plexo muy importante que nosotros tenemos, que a raíz de lo que es el primer cerebro se comunica con el segundo directamente. Hay un solo nervio que va a ir a comunicar directamente lo que es. Por eso dicen que es una conexión directa, tanto del primer cerebro como del segundo, que ahora lo estamos conociendo. Ese nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago es el nervio más grande, extenso que nosotros tenemos en el cuerpo y que principalmente va a ir a inervar a todo lo que es el sistema intestinal para que así se dé la comunicación directa con el primer cerebro. Entonces, imagínense, algunas de esas neuronas nada más se van a ir a centralizar en todo lo que es la digestión, en todo lo que es el proceso de la función específica del intestino, pero muchas de ellas se van a integrar en todo lo que es la producción de neurotransmisores, que van a ir también a afectar todo lo que es nuestra actitud, nuestro carácter y todas las reacciones que nosotros tenemos gracias a cómo está también nuestros intestinos, ¿no? Entonces, imagínense, salud y enfermedad comienzan en los intestinos. Ya les decía que más del 80% de muchos síntomas, problemas de salud, se lo debemos a cómo están nuestros intestinos. ¿Y cómo van a estar los intestinos si nosotros ponemos atención en qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué tipo de alimentos estamos consumiendo? ¿Será que estamos nosotros nutriendo a lo que son las bacterias benéficas que nos van a ir a apoyar en el equilibrio de la salud? ¿O estamos nutriendo otro tipo de microorganismos que no nos están ayudando en todo lo que es la salud? Es decir, que van a ir a provocar enfermedades, van a ir a provocar un desequilibrio en todo lo que es la flora intestinal. Imagínense cómo trabajan estos seres que tenemos dentro del cuerpo, nuestros microorganismos, captando todos esos nutrientes, trabajando para nosotros. La toxicidad, como dice, afecta a los intestinos antes que a cualquier otro órgano. Y eso se lo debemos al tipo de alimentación, lo vuelvo a repetir, porque es muy importante que nosotros sepamos que no hacer un equilibrio en la alimentación nos va a afectar directamente a la salud de nuestros intestinos. Y por ende, es como decir, estaríamos afectando al primer cerebro y eso va a afectar a nuestro sistema nervioso. Entonces, ahora ya ustedes se dan cuenta de que gran parte de todo lo que es un desequilibrio en el sistema nervioso, incluso en el sistema inmunitario, tiene mucho que ver con la salud de los intestinos. Un intestino tiene cerca de 2 kilos de bacterias, imagínense. Gran parte, por eso les digo, de todo lo que son los microorganismos reside en todo nuestro sistema intestinal. La verdad es que el que nos ha creado, les vuelvo a decir, es una creación perfecta. Cada vez que nosotros estudiamos un tema, o personalmente yo, cada vez que tengo que interiorizarme un poco más en todo esto, es realmente una maravilla porque, como siempre les digo, nosotros actuamos en automático. Tú no le dices a tus intestinos, a tu cerebro, a tu riñón, a tu corazón, a ninguno de los 21 órganos que tenemos adentro, cómo va a funcionar, cómo va a hacer su trabajo. Todo está en automático. Gracias al sistema nervioso autónomo que nosotros tenemos, es que el cuerpo se gobierna solito y sabe qué es lo que va a hacer. Y a pesar de que nosotros vayamos a llevar una mala alimentación o una alimentación desequilibrada, hacemos un gran abuso de todo lo que es el cuerpo, ellos se las tienen que arreglar para saber cómo van a tratar de equilibrar las funciones a pesar de no tener los nutrientes básicos que se necesitan todos los días. Entonces, 2 kilos de bacterias que nosotros tenemos en el intestino, útiles, que nos van a ayudar, como ya les decía, en la digestión principalmente de todo lo que son los alimentos. Nos van a ayudar en la absorción de los nutrientes. Si no fuera por las bacterias, nosotros no tendríamos nutrición en el cuerpo. No sabríamos cómo absorber esos nutrientes de los que consumimos a través de los alimentos. Gracias a que estas bacterias están en todo el epitelio intestinal, están viviendo en esa mucosa que tenemos en el intestino, es que gracias a ellas nosotros podemos separar los nutrientes de los alimentos y ellas llevarlas o enviarlas a todo lo que es la circulación. Entonces,
es muy importante el trabajo que realizan estos pequeños seres que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, de otro modo, como se dice, no tuviéramos la capacidad de hacer digestión en los alimentos. Y si no hay digestión, no hay nutrición y por lo tanto el ser humano no podría vivir a pesar de alimentarse si no tuviéramos toda esta flora bacteriana que está trabajando para nosotros, ¿no? Entonces, como bien decíamos hace un momento, la microbiota o la flora intestinal afecta las decisiones del cerebro, del primer cerebro, ¿no? Es una gran conexión. Se creía que solamente se comunicaba el primer cerebro con el segundo, pero ahora sabemos que también la misma comunicación recibe el primero del segundo. O sea, que los intestinos le dicen a nuestro cerebro en qué condiciones está la salud que nosotros tenemos para que afecte de esa manera a nuestro sistema nervioso. Porque si tenemos una deficiencia en todo lo que es el sistema intestinal, si nuestra microbiota está sufriendo una disbiosis, lo que decimos nosotros en nutrición, que quiere decir un desequilibrio en su nutrición, así directamente va a afectar a nuestro sistema nervioso. Y vamos a tener problemas de estrés con más frecuencia, depresión, problemas de ansiedad, problemas de irritabilidad. Díganme cuánta gente no conocen con este tipo de afecciones, que donde nosotros sabemos, pues a veces pareciera que fuera un problema simplemente del sistema nervioso, aislamos las cosas, creemos que el cuerpo no funciona en conjunto, que no está engranado. Cada parte de tu cuerpo está engranado y si algo se afecta uno de ellos, se va a afectar todo. Así que ya sabemos que directamente la alimentación que está afectando a nuestra flora intestinal, así va a afectar directamente el estado de nuestro sistema nervioso. Ese eje que se llama, o sea, la conexión entre intestino, cerebro, flora intestinal o la microbiota nuevamente, es la comunicación, como se dice, entre ellos. Ellos mismos se pasan la información y deciden cómo nosotros vamos a tener o vamos a enfrentar incluso los problemas, ¿no? Porque personas que tienen una mala salud intestinal, déjenme decirles que son personas que son más propensas a caer en el estrés, más propensas a caer en una depresión, más propensas a sufrir problemas incluso mentales, ¿no? Entonces ya nosotros podemos ver que depende cómo están nuestros intestinos. Se ha demostrado de forma inequívoca que desempeña el papel en la maduración del sistema neuroendocrino, del estrés, la regulación de las emociones. Entonces, imagínense, por eso les digo, es muy importante que nosotros sepamos equilibrar nuestra alimentación, porque gracias a esto, entonces nosotros vamos a empezar a sufrir los desequilibrios en este sistema tan importante que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, nuevamente les digo, tenemos como 2 kilos de bacterias. Y eso nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a través de esa alimentación que nosotros vamos a ir a nutrir a estos seres que nos van a ayudar a mantener el equilibrio en el organismo principalmente. Entonces, la microbiota intestinal es un conjunto, como se dice, de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino, ¿no? ¿Qué función cumplen? Nuevamente para recordar, producción de ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo, ahorita vamos a hablar de ese tema que es el ácido butírico. Es un ácido graso que producen estas bacterias que principalmente lo que ayudan es en la desinflamación. Imagínate qué importante, ¿no? La producción principal de estas bacterias, una de las producciones que es la producción de ácidos grasos. Y sabemos nosotros que estos ácidos grasos, así como conocemos los omegas, por ejemplo, que están buscados por la gente, omega 3, omega 9, el DHA, que lo tenemos nosotros, que es parte de la familia del omega 3, en los productos, son ácidos grasos esenciales. Entonces, ya sabemos que nuestras bacterias también producen esos ácidos grasos. Entonces, no solamente van a ir a actuar en todo lo que es el intestino, el sistema digestivo, sino también, nuevamente reiterar que toda esta producción va a favorecer al equilibrio del sistema nervioso. La producción de vitamina K. Imagínate, gracias a la vitamina K, nosotros coagulamos la sangre. Tú no te desangras por una cierta lesión, una cortadura. ¿Por qué? Porque tu sangre tiene la propiedad de coagular gracias a esta vitamina que la producen las bacterias, ¿no? Entonces te das cuenta qué importante para nuestra salud el que nosotros vayamos a preservar su equilibrio en nuestro sistema. La vitamina D, el calcio, también la producen nuestras bacterias. Entonces, ¿quiénes se van a favorecer de eso? Todo el organismo, pero también todo lo que es nuestro sistema óseo, ¿verdad? El calcio también funciona a nivel muscular, en el sistema nervioso, o sea, tiene múltiples funciones
estos elementos dentro del cuerpo, el hierro y el magnesio. Entonces, fíjate la nutrición, qué importante para nosotros el que vayamos a mantener su equilibrio. Y en el tema de las defensas, por ejemplo, la protección, se dice que más del 70% de nuestras defensas reside en el sistema intestinal. Entonces, date cuenta que muchas personas que a veces sufren de un desequilibrio a nivel del sistema inmunológico principalmente y que están sufriendo alergias, problemas de cualquier índole que vaya a indicar que tiene bajas defensas, inclusive la pandemia que estamos pasando ahora, que es muy importante mantener nuestras defensas, mantener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, se lo debemos a la salud intestinal. Si nosotros no ponemos la atención en hacer un equilibrio en nuestra flora microbiana, no van a preservar con toda la eficacia a nuestras defensas, que es lo más importante para nosotros para poder enfrentar cualquier microorganismo que te quiera hacer daño, cualquier toxina, cualquier tóxico, cualquier elemento que quiera dañar a tu cuerpo, se lo debemos a las defensas. Siempre les he dicho, gracias a ese gran sistema que nosotros tenemos, estamos vivos, porque la ciencia apenas ya ha logrado identificar 3.000 virus. Imagínate, de los millones y millones de virus que existen en la Tierra, apenas hemos logrado identificar 3.000. Entonces, ¿quién se conoce todos esos microorganismos que residen en el medio ambiente? Es tu sistema inmunológico. No puede tener menor importancia, que lo que nosotros vayamos a nutrir a este gran sistema. Si estamos aquí vivos todavía es porque tenemos un sistema que nos va defendiendo de todo, ya sea de células cancerígenas, tumorales, ya sea de problemas, no importa cualquiera que sea, siempre las defensas están atentas para poder sacar lo que no es propio de tu cuerpo. Imagínate cuántas veces no habremos salido del cáncer, de algún tumor que se estaba formando y no nos hemos dado cuenta gracias a este sistema tan eficaz que tenemos que se llama el sistema inmunológico. Estas defensas también necesitan nutrición, es decir, cada parte de tu cuerpo necesita nutrición para funcionar. Y es por eso que hoy estamos dando toda la atención específica en lo que es la flora intestinal. Entonces, el intestino humano, como ya dice acá, y ya lo dijimos hace un momento, tiene aproximadamente 100 trillones de microorganismos. O sea que si nosotros vayamos a pensar, creo que tenemos más microorganismos que células. Estamos hechos de microorganismos. Que fíjate que hay algo importante. Tu microbiota no se parece a la mía, ni a cualquiera de los que habitamos. Es como la huella digital que nosotros tenemos, es única. Lo mismo pasa de un ser a otro. De ahí que viene la individualidad bioquímica que tenemos cada uno. No podemos decir, yo me tomé este producto, a mí me funcionó, y él tiene que sucederle lo mismo. Porque a mí me ha funcionado de esta manera, yo quiero que le funcione a él de la misma forma. A veces no sucede eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos una individualidad bioquímica. ¿Qué quiere decir? Ninguno nos parecemos. Estamos hechos de lo mismo, pero no podemos parecernos porque tenemos algo que nos diferencia. Imagínate desde la flora intestinal, desde la microbiota que tenemos, no somos iguales. Todos tenemos como una huella digital, como dice, que es algo individual, único. No podemos parecernos a nadie. Por eso es que somos únicos y siéntete muy orgulloso de eso, porque la verdad es de que todos tenemos que encontrar lo que a cada uno nos hace bien, ¿no? ¿Cómo mantener una microbiota intestinal? Por ejemplo, respetar los horarios de la comida, consumir alimentos ricos en fibra, esto es lo más importante, la fibra. ¿Por qué? Porque estos microorganismos se van a alimentar específicamente de lo que es la fibra, pero ahorita vamos a interiorizar un poquito más en ese tema. Entonces, la flora intestinal no la tenemos incorporada cuando nacemos, eso tenemos que saber, sino que la adquirimos. Es por eso que los niños tienden incluso a un inicio a llevarse todo a la boca, ¿cierto? Ellos empiezan a llevar todo a la boca, ¿por qué? Porque tienen que fortalecer ese sistema inmunológico, ir integrando a esos, como se puede decir, entrenando un poco más a su sistema inmune, y la flora poco a poco se va a ir formando hasta los 2 años de edad. A los 2 años de edad ya tenemos una flora intestinal completa que se va a mantener estable
toda tu vida, o sea, que ya hasta los 2 años de edad nosotros adquirimos esa flora intestinal, que la vamos a ir formando poco a poco con la alimentación. Por eso es importante la leche materna a un inicio, hasta los 6 meses por lo menos debería ser exclusiva. Yo digo por lo menos hasta el año, ojalá, ¿no? Que se cumpla esto. ¿Por qué? Porque la leche materna empieza a darle al bebé todo lo que necesita para ir fortaleciendo tanto lo que es el sistema inmunológico como también desarrollando lo que es la flora intestinal. Entonces es por eso que nosotros tenemos que adquirir mayormente todo lo que la tierra produce para fortalecer a estas defensas. Y ya lo decía la palabra, ¿no? Cuando nos han creado de que nos alimentáramos de todo lo que la tierra produce. Pero lamentablemente hoy vivimos en una era donde todo se está modernizando, todo se está industrializando, todo se está refinando. Entonces, gracias a este desequilibrio que está sufriendo la nutrición, es por eso que muchos de nosotros ya tenemos las deficiencias nutricionales específicas, que no logramos cumplir ese cupo que tu cuerpo necesita y que debería tenerlo a través de la alimentación. Entonces, la función del sistema nervioso central, y como les decía, va directamente relacionada a lo que es del primer cerebro al segundo. Un estado sano de todo lo que es tu microbiota va a generar comportamiento, estado cognitivo, o sea, la concentración, la memoria, ¿no? El estado emocional normal, o sea, una persona equilibrada. Un umbral sensitivo al dolor que también es normal. No vamos a tener hipersensibilidad a ciertas cosas, no vamos a tener esos desequilibrios que normalmente a veces vemos en las personas, que ya comes algo te afecta, que ya tocas algo ya es más propenso a que tengas este tipo de hipersensibilidad a muchas cosas, ¿no? Niveles normales de células inflamatorias, o sea, se te puede inflamar, pero el proceso del cuerpo va a cumplir su función en corto tiempo de desinflamar, cicatrizar, y no va a haber problemas, incluso con una lesión, digamos, que se llegue a complicar, a tener infecciones, a no cicatrizar, y este tipo de cosas que se va a deber también a una buena flora intestinal. La microbiota intestinal normal nos va a generar todo ese equilibrio, tanto en lo que es el sistema inmunitario como lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos una flora intestinal alterada, vamos a empezar a tener problemas del estrés, problemas con las emociones, alteraciones del comportamiento, como ya decíamos, el estado cognitivo, emocional, disminución del umbral a la sensación del dolor. Por eso muchas veces no nos damos cuenta, el cuerpo no se da cuenta de los problemas que va teniendo internamente, de las complicaciones que va teniendo. Y no se deje decir también todo lo que es la diabetes. Imagínense, estas personas van perdiendo la sensibilidad a lo que es el dolor, ¿no? Porque se les va complicando muchas cosas y a veces pues pasa desapercibido y no nos damos cuenta. Es por eso que cuando tú empiezas a usar los suplementos, empezamos a sentir ciertos síntomas que a veces a un inicio no lo teníamos antes de consumir los suplementos, porque como va trabajando en todo lo que es nuestro sistema intestinal y también todo lo que es el sistema inmunológico, obviamente empezamos a tratar de encontrar el equilibrio en las funciones del cuerpo. Ese es el objetivo de la nutrición, encontrar el equilibrio de tu organismo. No le estamos haciendo el trabajo al cuerpo, eso tienes que tener en cuenta. Mucha gente a veces que se apega a todo lo que es la medicina, en cierta forma, no vamos a poder encontrar la salud a través de lo que son fármacos, porque estamos atendiendo solamente los síntomas en la enfermedad, pero no estamos encontrando el equilibrio de la salud, que eso implica el hecho de que tú te alimentes bien, que hagas actividad física, que tengas un buen descanso, que consumas suficiente agua, que consumas alimentos crudos, implica disciplina. Y eso a muchas personas no les gusta. Entonces, cuando no implicamos disciplina para encontrar la salud que queremos hallar, no la vamos a encontrar en un laboratorio, ¿no? Solamente la vamos a encontrar a través de lo que es la naturaleza. Cuando nos alejamos de la naturaleza, nos estamos empezando a desequilibrar, gente, porque si nosotros estamos hechos de lo que produce la tierra, de lo que está hecho la naturaleza, de la misma cosa, no deberíamos alejarnos de eso, pero lamentablemente cuando estamos alterando el tipo de alimentación que tenemos, cuando ya nosotros empezamos a tener esos desequilibrios de comer más cosas que están industrializadas, refinadas, que comer lo que realmente le sirve a tu cuerpo, estamos entrando en un estado de desequilibrio y las enfermedades son eso, es simplemente un estado de desequilibrio de tu cuerpo.
¿cierto? Entonces, una microbiota alterada va a afectar directamente lo que es tu sistema intestinal y por ende tu nutrición, tu digestión, y esto también va a ir directamente a influir en todo lo que es el primer cerebro y nuestro sistema nervioso, nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestras actitudes. Entonces, hay que centrar un poquito también en saber cómo podemos nosotros equilibrar esa flora intestinal. El cerebro y los intestinos, como ya bien decíamos, tienen una comunicación directa. El cerebro está alerta de todo lo que pasa en el intestino, ya que está inervado en su totalidad y comienzan los problemas neurológicos. Ya se sobreestimula el sistema simpático y provoca. ¿Qué cosas va a provocar? Ya decíamos que estamos inervados por ese nervio específicamente que es el vago, el que comunica directamente nuestro sistema entérico, o sea, nuestro sistema nervioso de los intestinos con lo que es el primer cerebro, ¿no? Entonces, gracias a todo eso es que la comunicación es directa, pero cuando ya hay una alteración, el sistema simpático empieza a alterarse. Nosotros tenemos dos tipos de sistema nervioso, el simpático, el parasimpático, ¿cierto? Entonces, uno es el acelerador, el otro es el freno. Y necesitamos de los dos para encontrar el equilibrio. Es como cuando tú manejas un auto, necesitas de ambas cosas, o acelerar o muchas veces frenar. Pero hay gente que a veces vive toda su vida con el acelerador, o sea, con nuestro sistema simpático, ¿no? Entonces empezamos como que a tener hiperactividad, a querer hacer las cosas rápidas, a que no podemos encontrar el descanso. Hay gente que no tolera sentarse, no tolera tener un minuto de descanso porque siente que necesita hacer algo, integrar otras cosas en su vida, ¿no? Entonces, esta sobreestimulación en este tipo de sistema nervioso nos va a llevar a tener también ciertos desequilibrios. Lo mismo que no podemos vivir toda la vida con nuestro sistema parasimpático, o sea, con nuestro freno. No podemos estar toda la vida sentados, descansando. Siempre vamos a necesitar de ambas cosas. Necesitamos encontrar ese equilibrio. Cuando ya se estimula nuestro sistema simpático, que es el acelerador, les vuelvo a decir, ya empezamos a tener problemas de ansiedad, lo que hablábamos hace rato, los problemas de depresión, el estrés más crónico, desórdenes bipolares, a veces estamos bien, en otro momento estamos mal, estamos riendo, a poco rato ya estamos llorando. Esos cambios de emociones tan bruscos que nosotros vemos en las personas, lo que es el desorden bipolar, también se debe a una sobreestimulación del sistema nervioso, ¿no? La esquizofrenia, que muchas veces todo lo que es la especialidad de psiquiatría, a veces no podemos dar solución a estos problemas si no es dopando a la gente con un tipo de medicamentos, pero no podemos encontrar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la raíz del problema. Ahora nos estamos dando cuenta de dónde está realmente la función específica para encontrar el equilibrio, ¿no? La epilepsia, los problemas, por ejemplo, de memoria, y ya decíamos el montón de desequilibrios mentales, cognitivos, de comportamiento de la persona que reside en todo lo que es nuestro sistema intestinal, incluso los problemas de piel. Hemos visto que, por ejemplo, el problema de acné, los problemas de psoriasis, como vemos las dermatitis, incluso la pérdida de cabello y demás, se lo debemos a cómo están nuestros intestinos por dentro. Entonces, si nuestras bacterias no se sienten realmente en un ambiente específico y bueno para poderse desarrollar, no tienen el hábitat que están buscando, lógicamente pues vamos a tener estos tipos de desórdenes, ¿no? Porque ya sabemos que esa es la información que está recibiendo nuestro primer cerebro. Entonces, si con la alimentación estamos nosotros aportando más nutrientes para que hayan patógenos, o sea, los que te causan enfermedades, que las bacterias que realmente van a trabajar en favor de tu salud, entonces vamos a empezar a generar todo este tipo de problemas. No vayamos directamente a trabajar por fuera cuando tengamos algún tipo de problema de salud, incluso en la piel, sino vamos a atender primero a las necesidades de todo lo que es nuestro sistema intestinal. Entonces, se ha visto que por qué hay este tipo de desórdenes, como les decía, y la comunicación directa con el sistema nervioso, porque las neuronas intestinales nos van a segregar neurotransmisores.
Imagínate, lo mismo que decía a un inicio, ¿no? Como tenemos las neuronas igual, que nos van segregando los neurotransmisores en el cerebro y que conocemos muchas de ellas, también nuestros intestinos nos van a ayudar a segregar ese tipo de neuronas y específicamente la serotonina y la dopamina. Imagínate, el 80% de la serotonina, que es considerada también un tipo de hormona, pero es un neurotransmisor, es la hormona de la felicidad, ¿no? Gracias a esta hormona, nosotros cuando estamos en condiciones, digamos, fuera del estrés, estamos produciendo este tipo de hormonas. Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Hace que haya un bienestar en tu organismo, una relajación, o sea, no estamos preocupados, no estamos estresados, sino que estamos en placer con el momento que estamos viviendo. Ahí es cuando nosotros empezamos a segregar este tipo de hormonas, la satisfacción. Aumenta, como dice, la concentración, en la autoestima de la persona. Influye en el hecho de que tú te atiendas, te quieras, te des un tiempo, en que nosotros gocemos, como se dice, del momento que estamos viviendo, estemos agradecidos incluso por muchas cosas. Esa sensación de bienestar se la debemos también a esta hormona. Y fíjate que el 80% de la producción de la serotonina, de la hormona de la felicidad, se la debemos a nuestras bacterias intestinales, ¿no? Entonces, la dopamina, el 50% de esta hormona o de este neurotransmisor también nos las va a segregar todo lo que son las neuronas intestinales. Participa en múltiples funciones cerebrales, entre las que mencionaremos, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, ¿no? Cuando ya vamos perdiendo entonces este tipo de propiedades en el cuerpo, cuando incluso podemos hablar del Alzheimer, que es la pérdida paulatina de lo que es la memoria, entonces se la debemos a que también no estamos segregando este tipo de neurotransmisores en el sistema nervioso. Pero ahora date cuenta que el 50% se la debemos a las neuronas intestinales. La motivación y la recompensa ante estímulos placenteros, o sea, conductas que nos comportan todo lo que es el placer, como la alimentación. Cuando comes algo y te sientes satisfecho, estás sintiendo hasta el sabor de la comida, no estamos pensando en otra cosa y comiendo por comer, sino que el placer de poder comer algo que realmente te gusta, todo lo que es incluso relaciones sexuales, todo lo que te vaya a dar placer, se la debemos a estas hormonas. El sueño, el humor, la atención, la actividad motora de todo lo que es nuestro sistema nervioso, se la debemos a lo que es la dopamina, ¿no? Entonces, el 50% de esta sustancia la vamos a tener gracias a las neuronas intestinales. Los alimentos que comemos cada día van a ir a conformar la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, imagínate, es tan importante que nosotros sepamos todo lo que es la alimentación, la importancia de la alimentación para que nuestro sistema intestinal, nuestra microbiota, pueda encontrar el equilibrio que está buscando y así trabajar en un ambiente propicio para que ellas puedan beneficiarte a ti en todo lo que es en todo lo que es la salud, ¿no? Entonces, se la debemos a todo lo que es la alimentación para encontrar el equilibrio incluso en la producción de estas hormonas, ¿no? Ahora, lo que les decía hace un momento, estas bacterias, por ejemplo, del intestino y específicamente del colon, estamos hablando del intestino grueso, todo lo que nosotros consumimos y específicamente la fibra, hay dos tipos de fibra, sabemos, lo que es la fibra soluble y la fibra insoluble. Cuando nosotros consumimos alimentos que tienen la fibra y específicamente la insoluble, esta no se va a absorber en el intestino delgado, se va a absorber en el intestino grueso, pero ¿cómo la van a utilizar las bacterias en beneficio tuyo? Cuando estas bacterias se contactan con lo que es la fibra, que es su alimento específico de ellas, van a producir este tipo de ácido, que es el ácido butírico. El ácido butírico es un ácido que principalmente va a ayudar en la desinflamación, no solamente del intestino, sino favoreciendo al organismo en general. Mejora la digestibilidad de los nutrientes, o sea, gracias a este ácido nosotros digerimos mejor los nutrientes. Aumenta la absorción de minerales, optimiza el perfil de la flora intestinal, regula la virulencia bacteriana, o sea, que nos ayuda a eliminar a todo lo que son microorganismos patógenos que vayan a causar un problema de salud, ¿no? Favorece el desarrollo de la mucosa intestinal y su recuperación en cuestiones de lo que son lesiones. Por eso es que es un desinflamante natural
este tipo de ácido. ¿Y cómo se produce? Pues a través de la fibra, nuevamente les reitero, ¿no? Entonces lo que hace es una combinación, estas bacterias van a utilizar la fibra insoluble, ¿para qué? Para ayudarte a producir este tipo de sustancias. Por eso es que es importante que nosotros vayamos a consumir alimentos que tengan bastante fibra. ¿Y dónde encontramos esto? En las legumbres, en los cereales, ¿cierto? En lo que dejamos de consumir muchas veces por reemplazar por comida que ya está procesada, que ya está refinada. Mientras más refinado sea el alimento, menos fibra tiene, porque ese es el componente principal que van sacando de los cereales. Si estamos hablando, por ejemplo, en cuestiones de lo que es el trigo, el maíz, cuanto más refinado esté cualquier cereal, le están extrayendo la fibra principalmente y nos están dejando algo pues que ya no es un nutriente específico. Es algo que no te va a producir ningún beneficio a la salud, ¿no? Entonces trata de eliminar todo lo que sean alimentos refinados, procesados, para poder así encontrar en todo lo que es ecológico la fibra principalmente. Tú dejas de consumir fibra, estamos dejando de lado la alimentación de nuestra microbiota. Estamos dejando de lado, por lo tanto, la producción de muchas hormonas, de muchas sustancias que van a beneficiar a tu cuerpo en general, ¿no? Entonces, como ya decíamos, la fibra es la parte más importante de la alimentación y el equilibrio de nuestra microbiota. Y como les digo, entonces hay fibras solubles, hay fibras insolubles. La soluble, por ejemplo, que es la más sencilla de poder digerir y es la que se absorbe en el intestino delgado, va a disminuir incluso la respuesta de la glucosa, o sea, que no se nos sube el azúcar. Imagínate qué importante tiene la fibra soluble en este caso, ¿no? Que va a disminuir los niveles de glucosa de los demás alimentos que tú te consumes. Va a disminuir el colesterol malo en sangre, o sea, que nos va a ayudar a eliminar todo lo que es el LDL, nos va a ayudar con todo lo que es el colesterol total, o sea, encontrar un equilibrio en la producción del colesterol, en tu cuerpo. Y sobre todo, pues ayudarte también en el tránsito intestinal, ¿no? A que tu digestión sea normal. La fibra insoluble en este caso va a disminuir, imagínate, el riesgo de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común que tenemos hoy en día. Entonces, gracias a esta fibra insoluble, que ya hemos visto cómo la utilizan nuestras bacterias en el colon, nos va a ayudar a eliminar este tipo de problemas de salud, a lo que estamos nosotros tan propensos por consumir alimentos refinados. Aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea que vamos a eliminar, por ende, indirectamente un hígado graso. Cuando tú tienes un hígado graso es porque ya estamos nosotros también teniendo resistencia a la insulina. Entonces hay muchos factores que nos pueden llevar a tener este tipo de problemas, pero cuando consumimos fibra en específico estamos eliminando o tratando de no caer más rápido en este tipo de problemas, ¿no? Entonces fíjate qué importante es que nosotros vayamos a consumir la fibra. Si consumimos ambas, mucho mejor. Y sabemos que nosotros de la fibra que tenemos en la empresa, tenemos ambas, ¿no es cierto? O sea, cuando tú estás consumiendo ese producto, te estás consumiendo ambas fibras. Entonces, si consumimos ambas, tenemos mayor riesgo de tener más energía, disminución del peso corporal, no vamos a caer en sobrepeso, en obesidad con facilidad y por ende tampoco vamos a caer en la diabetes con facilidad. Mayor saciedad, no vas a tener esa sensación de tener apetito a cada rato, como hay mucha gente que tiene el problema de la ansiedad, ¿no es cierto? Estás comiendo algo y al poco rato otra vez te da ganas de comer y lamentablemente escogemos alimentos que nos hacen daño. Entonces la disminución o el equilibrio hormonal también en la persona, indirectamente, como ya decíamos, también todo este beneficio se lo va a llevar a lo que es el sistema nervioso, o sea, tenemos un montón de beneficios al incluir lo que es la fibra en nuestra alimentación. Eso tenemos que tener muy en cuenta en cuestiones de lo que es la alimentación y poder incluir así los alimentos que le hagan un favor, un beneficio a todo lo que es la flora intestinal. Entonces, no tenemos por qué eliminar a las bacterias, como mucha gente piensa, que son malas en general, para nada. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que son microorganismos han sido los primeros habitantes en la Tierra, y como dice acá, fueron las primeras y por un tiempo, única forma de vida en el planeta hace aproximadamente 4.000 millones de años. O sea, el 80% de nuestros genes, de nuestra genética, se lo debemos a ellos. Y ya hemos visto también en el proceso de la explicación que hemos dado de que
O sea, todo el beneficio que nosotros tenemos a través de ellas, incluso hablando de números, tenemos incluso más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate por qué nos vamos a deshacer de ellas. El problema está no en las bacterias patógenas que te hacen un daño. El problema está en el terreno. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Si está en condiciones para albergar bacterias buenas o está en condiciones para albergar bacterias malas, porque obviamente hongos, parásitos, bacterias patógenas, virus y todo lo que nos haga daño va a encontrar un ambiente propicio y ahí se va a quedar. El problema no son los microorganismos, sino es el terreno, cómo está nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo viven unos 48 billones de bacterias, billones, no estamos hablando de millones, 60 billones de virus, imagínate, y varios miles y millones de hongos. O sea, no podemos deshacernos de ellos. ¿Por qué? Porque el equilibrio, no solamente de tu salud, del universo en general, se lo debemos a estos microorganismos, ¿no? Entonces, los microbios como tal, virus, bacterias, hongos, cualquier microbio que sea, son imprescindibles, como se dice, ¿no? Ya que sin ellos la vida colapsaría. Regulan la mayoría de los procesos vitales. Entonces, imagínate, estos microorganismos producen oxígeno, depuran el agua, reciclan alimentos químicos. Tú ves cuando hay algo que ya ha cumplido su ciclo de vida, gracias a las bacterias hay el consumo nuevamente del cuerpo, podría ser de un animal, de una persona. Nosotros, si nos desintegramos, es gracias a estos microorganismos. ¿Para qué? Para que esa materia de la que estamos hechos nosotros vuelva a su origen natural, que es la naturaleza. Entonces, gracias a ellos, pues se da el equilibrio de la vida, ¿no? Como les digo, reciclan alimentos, elementos químicos, regulan el clima, regeneran el suelo, muchas tareas que tienen estos microorganismos. Entonces, imagínate si no existieran ellos, no hubiera vida tampoco. Fueron los primeros seres vivos en aparecer en la Tierra. Entonces, microorganismos en el cuerpo humano tenemos millones, billones que están favoreciendo y también cumpliendo su ciclo para darte a ti el equilibrio que nosotros tenemos como salud. Los factores que van a ir a desequilibrar la flora intestinal, nuevamente les reitero, la alimentación principalmente, ¿no? La mala alimentación que tenemos. Las dietas pobres en lo que son nutrientes, exagerando en el consumo de lo que es el azúcar, es el principal veneno que nosotros tenemos que eliminar de la alimentación. Hazlo poco a poco, no lo hagas de golpe, pero cada vez si utilizas una X cantidad de azúcar, ve disminuyendo de a poco hasta lograr que ya tu cuerpo no lo necesite, ¿no? Entonces, la disminución de todo lo que son cereales en nuestra alimentación, integrales principalmente, que están ricos en fibra, ya nosotros lo hemos alejado de la alimentación con toda esta refinación y es por eso que nosotros pues empezamos a tener ese desequilibrio. El uso excesivo de lo que son fármacos y en especial lo que son antibióticos, trata de no incluir en gran cantidad. ¿Por qué? Porque los antibióticos, como bien dice en su nombre, son antivida. Entonces, cuando tú tomas un antibiótico va a matar las bacterias, pero el antibiótico no sabe que son bacterias buenas y que son bacterias malas, o sea, va a eliminar todo lo que sean bacterias. Por eso las personas que ya han tenido un tratamiento en base a lo que son antibióticos, directamente el problema reside en lo que son sus intestinos, estreñimiento, problemas de digestión, hinchazones, dispepsia y todo lo que conocemos, porque nuestra flora intestinal empieza a intoxicarse y obviamente empezamos a eliminar las bacterias y eso no favorece para nada en todo lo que es la salud general del cuerpo, como ya lo hemos visto. El tabaco, el alcohol, que también son factores que van a ir a irritar, ¿no? Que van a ir a molestar directamente a nuestros microorganismos. Y obviamente lo vemos en una persona que ya tiene una adicción al alcohol, al tabaco, sabemos que hasta la actitud empieza a cambiar, el sistema nervioso empieza a cambiar, tienen alteraciones a nivel de lo que es tanto lo que es el sistema nervioso como el sistema inmunológico. ¿Y eso a qué se debe? A que su flora intestinal pues ya está recibiendo demasiado tóxico que no está pudiendo eliminar. El estrés, ¿no? Los factores, por ejemplo, intrínsecos, incluso hablando de las emociones. Sabemos que la enfermedad no es solamente física, también es emocional y principalmente emocional, gente. Si nosotros no aprendemos a equilibrar las emociones,
ayudar al cuerpo de esa manera, que no estemos pendientes de cosas negativas, incluso las noticias, un montón de cosas, que no solamente tenemos una deficiencia nutricional en el cuerpo, sino que también estamos metiendo una mala información en todo lo que es el cerebro. Y todo lo que se trata en cuestiones de infecciones intestinales y demás van a ir a alterar nuestra flora intestinal. Entonces, hablamos de una nutrición celular activa. ¿Qué quiere decir eso? Las funciones de nuestras células se ven desequilibradas si están contaminadas o si tienen carencias de nutrientes que no se lo damos en la alimentación. La importancia de estos desequilibrios a nivel celular condiciona en gran parte nuestro estado general. Por supuesto, si nosotros no tenemos una buena nutrición y encima de eso estamos también expuestos a todo lo que el medio ambiente está sufriendo, obviamente vamos a tener un desequilibrio todavía mucho mayor. La nutrición celular activa, ¿qué quiere decir? Consiste en restaurar el equilibrio del organismo. El principal objetivo de la nutrición es encontrar el equilibrio en nuestro organismo, mediante principalmente la desintoxicación. Es lo primero que tenemos que hacer. Es por eso que cuando tú consumes los productos empezamos a tener un proceso de depuración, se podría decir, porque empezamos a ir más veces al baño, porque transpiras más, y si antes no transpirabas, ahora ya transpiras. A veces incluso tenemos problemas que pareciera que estamos entrando en un empeoramiento de la salud. Quizás a un inicio hay mucha gente que piensa eso, pero no es eso, sino que es un proceso de depuración. El cuerpo empieza a encontrar los nutrientes que no les ha estado dando por mucho tiempo. Entonces, en todo lo que es saturación de los nutrientes, empezamos principalmente a eliminar todas las toxinas que el cuerpo no ha podido, ¿cierto? Entonces, después de haber un proceso de depuración, te das cuenta que más del 50% de los problemas que teníamos ya lo hemos eliminado. Una vez que ya hacemos la desintoxicación, empieza la nutrición. Ya las bacterias están fortalecidas, ya se han limpiado, su ambiente está mucho mejor. La nutrición va a ser en mayor cantidad, se va a poder captar los nutrientes, va a ser más fácil para ellas. Entonces, eso nos va a llevar a tener un proceso regenerativo donde haga falta, ¿no? La regeneración, la reconstrucción de muchas células, de muchos tejidos, inclusive órganos que ya han estado sufriendo a través de todo lo que es la deficiencia nutricional. Entonces, es la principal función que nosotros buscamos a través de lo que es la nutrición. Y nuevamente recomendarles comer como antes. Trata de eliminar en general, haciendo un resumen, todo lo que es refinado, todo lo que ya está envasado, todo lo que es industrializado, principalmente eliminar el azúcar de nuestra alimentación, es el mayor ladrón de nutrientes. Cuanto más azúcar nosotros consumimos, menores minerales nosotros vamos a tener en el cuerpo. Evitar todo lo que es refinado, nuevamente hablando de la sal, incluso tratar de aumentar el consumo de alimentos crudos, ¿no? Y verduras principalmente ecológicas. Beber suficiente agua y evitar todo lo que son envases plásticos, porque sabemos que esto nos va a generar, y peor si están al contacto con el sol, producir sustancias que son tóxicas para el cuerpo, ¿no? Entonces, ya sabemos que los productos es la parte más básica de todo esto, o sea, todo lo que ya hemos llevado de la alimentación, encontrar el equilibrio, hacer actividad física, beber suficiente agua. Si vamos a incluir lo que es la nutrición con los mejores productos que nosotros tenemos en la empresa, van a ir a apoyar mucho más rápido tu pronta recuperación. Entonces, principalmente el aloe, porque es un producto que depura, que limpia, que tiene componentes que van a ir a beneficiar específicamente todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? El OmniPlus, que nos ayuda con más de 40 nutrientes, todo lo que tu cuerpo necesita, y lo que las 40 sustancias que hablaba un inicio, que no las producimos, obviamente lo podemos encontrar, y es por eso que este producto se ha elaborado de esa manera, que además de su tecnología que nos ayuda, que hasta en 8 minutos nosotros ya tenemos el 98.7% de todos sus componentes dentro de la sangre. Imagínate 10 minerales, 10 aminoácidos, 10 vitaminas dentro de tu cuerpo, lo que por mucho tiempo la gente pues, que ha tenido una mala alimentación va a poder encontrar en este producto lo que está buscando. Y de esta manera, pues obviamente también tener una respuesta directa en todo lo que es nuestro sistema inmunológico. La fibra,
Ya sabemos que es el producto principal para poder ayudar a nuestro sistema digestivo, a nuestra microbiota, a nuestro segundo cerebro. O sea, por eso yo siempre les digo, después del aloe y el Omniplus, la fibra es el tercer producto básico para nosotros que no deberíamos dejarlo de consumir ni siquiera un día. Entonces, gracias a la fibra, nosotros encontramos la fibra soluble, insoluble. Ya sabes dónde actúa todo esto, ya sabes qué feliz se van a sentir tu sistema intestinal, tus bacterias, todo lo que es la microbiota en general, recibiendo una dosis diaria de lo que es fibra, ¿no? Y sabemos el beneficio que tiene este producto directamente en todo lo que es nuestro segundo cerebro. La colina también es un producto importante en todo lo que es la nutrición básica de nuestro sistema intestinal, porque sabemos que trabaja específicamente en todo lo que es la flora intestinal, repoblando nuevamente la flora, pues que muchas veces ya la hemos dañado a través de la alimentación, de la medicación, de las emociones, como ya decíamos, y un montón de cosas que han causado un desequilibrio a este nivel, ¿no? Entonces, un guardián, como dice, de todo lo que es nuestro sistema intestinal. Eliminamos con esto todo lo que son, ya sean bacterias, hongos o microorganismos patógenos del cuerpo. El agua es muy importante que nosotros vayamos a tomar bastante agua porque nosotros perdemos agua todos los días. Entonces, gracias a este producto vamos a ayudar y mucho mejor, obviamente hablando del agua Blue, porque es un agua purificada, es un agua que nos cambia el pH en el cuerpo, nos va a ayudar a equilibrar principalmente esto para que así tengamos un ambiente propicio para nuestras bacterias, ¿no? El egofrutas también es importante porque con esto vamos a ayudar a nivelar específicamente uno de los órganos que está también implicado en todo esto, que es el hígado, que sabemos que tiene más de 500 funciones. Por supuesto que se merece un egofrutas todos los días para ayudar en el trabajo tan pesado que a veces le damos a través de una mala alimentación, ¿no? Un órgano que nos ayuda a depurar, a limpiar el cuerpo. Entonces, obviamente que se satura con facilidad y hay que darle el producto específico para poder nivelar, equilibrar sus funciones. El Optimus es importante y ya sabemos por qué. El cerebro no solamente lo tenemos arriba, también estamos hablando de un segundo cerebro donde tenemos la misma cantidad de neuronas, entonces ya sabes dónde va a ir a actuar el Optimus, por eso las veces que hemos usado este producto sabemos que no solamente ha actuado en todo lo que es el cerebro, el primero, sino que también hemos sentido sus reacciones a nivel intestinal, incluso nos ha ayudado a mejorar el proceso de eliminación, ¿no? De controlar todo eso, incluso el problema de estreñimiento y otras cosas, es un producto que también te va a ir a actuar a ese nivel, ¿no? Entonces, recordando un poquito la frase que decía Bernard Cloud, cuando Luis Pasteur, por ejemplo, dijo que la enfermedad era causada por microorganismos, ¿no? Y esos eran los que nos infectaban, nos enfermaban, y lamentablemente, pues la medicina como que se ha quedado estacionada en ese concepto, pero Bernard Cloud le dijo que no era verdad, el desequilibrio más bien en el organismo es lo que determina si los microorganismos pueden causar la enfermedad. Como te digo, el problema está en el terreno, en el cuerpo. Si realmente tu cuerpo va a estar, es un ambiente propicio para bacterias buenas o para que se reproduzcan las bacterias patógenas, ¿no? La salud es un estado de total armonía, eso tenemos que tener en cuenta. La salud es un equilibrio entre lo que es la mente, el espíritu y las emociones, ¿no? Entonces, cualquiera de esos que ya tengamos un problema de desequilibrio, vamos a encontrar ese desequilibrio también en la salud. Y por supuesto que cambiar está en nuestras manos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo y también cómo lo restauramos. Tenemos el mejor material que se llaman los suplementos nutricionales que van a ir a actuar en favor de todo lo que es la salud en general. Espero no me haya pasado del tiempo y si no, la verdad que mil disculpas.